Estás escuchando Tu Salto al Éxito Profesional, el podcast donde aprenderás a cómo tener éxito, crecimiento y felicidad en tu empleo. Y contigo, tu anfitriona, Xcaret García Flores, coach personal en la búsqueda de empleo. ¡Comenzamos! Buen día, profesionista. Estás escuchando el episodio número 42. Te saluda Xcaret García Flores, especialista en ayudarte a obtener tu empleo ideal más rápido y con un mejor sueldo. Cuando nos convertimos en padres, llega con ello una difícil decisión, sobre todo cuando tenemos que regresar al trabajo, y es elegir quién cuidará de nuestros hijos. Y la opción más común, pero a la vez también la más compleja, es la guardería. Por ello decidí invitar a una gran experta en el tema. Carla Barba es madre y empresaria, dueña de varias guarderías. ¿Quién mejor para venirnos a decir qué es los puntos que debemos de observar en una a la hora de elegirlo? Y como madre te puedo decir que quedé realmente impactada del episodio, porque me di cuenta que habían puntos que no estaba considerando, que estaba dejando ir. Y estoy muy segura que a ti también, profesionista, te va a ayudar enormemente, y sobre todo, lo más importante, te va a ayudar a prevenir errores a la hora de elegir una guardería en un futuro. Entre otros aspectos, Carla nos va a venir a explicar qué aspectos debemos observar cuando vamos a visitar una guardería, qué diferencia una buena guardería de una excelente y cuáles son las medidas de seguridad que sí o sí deben de cumplir, entre otras cosas. Así que tienes que escucharlo. Bienvenida, Carla, qué gusto que estés el día de hoy con nosotros. Es para nosotras un honor que estés en nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación y me gustaría arrancar preguntándote quién es Carla. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Pues, ¿quién es Carla? Carla Barba es una mujer comprometida con crear espacios seguros, cálidos y desarrollados para una niñez asombrosa. Soy mamá, soy empresaria, soy enfermera, hablando profesionalmente, tengo una licenciatura, tengo una maestría en educación y directora general de un modelo educativo y de cuidado infantil que tenemos desde hace ya más de 7 años. Wow, o sea, quiere decir que ya con tus guarderías ya tienes 7 años trabajando. Wow, a ver, platícanos un poquito, porque pues mucha gente que te va a escuchar posiblemente no sepa quién eres, a qué te dedicas. Platícanos un poquito de tu proyecto profesional. Como guardería nosotros iniciamos hace 7 años, de ahí nace nuestro núcleo de negocio. Entonces, como negocio, pues hemos crecido de manera orgánica. Nuestro más fuerte, pues, es la recomendación, obviamente, porque es un giro o un servicio de mucha confianza. Entonces, eso es lo que nos ha permitido ir creciendo. Ya de manera personal, yo vi que el ser solo guardería, pues, nos limita en ciertos aspectos, y por ello fundé la Asociación Civil Pasitos, que ya como asociación civil, pues obviamente se amplía mucho más la forma en la que puedo trabajar con la infancia. Nosotros nos dedicamos a la niñez y la adolescencia desde el embarazo hasta los 16 años en 2 rubros principales, que es la educación y la salud. Órale, qué interesante. No sabía que también apoyaban en esta parte desde el embarazo. O sea, pensé que nada más era como esta parte de solo guardería y nada más. Uh-huh. Sí, nos hemos convertido en mucho más que una guardería. Ay, qué padre, qué padre. Y cuéntanos, ¿qué es lo más importante que te ha dejado el desarrollo humano? De manera personal, pienso que igual que todo en esta vida, empieza por ti mismo. Entonces, el desarrollo humano cubre esta necesidad de iniciar por ti, de hacer introspección, de buscar en ti la manera de crecer. Porque a la hora de que tú creces, tu entorno también crece. Eso es sí o sí. Cuando tú te conoces, cuando te cuestionas, cuando decides actuar siempre a pesar de tus miedos, a pesar de tus limitaciones, muchas cosas en tu entorno van a ir generando cambios. Entonces, a mi punto de vista, el desarrollo humano es lo que me ha permitido esta conexión con otros seres humanos desde mi autenticidad o desde mi ser, para yo poder conectar de manera real con otras personas y formar estos lazos o vínculos de confianza. Órale, qué interesante y qué bonito. Y cuéntame, ¿cómo llegaste a dedicarte al mundo de las guarderías? O sea, ¿qué te motivó a decir, me voy a dedicar
a esto? Larga historia. No te preocupes, Corta. tenemos tiempo. Es una muy larga historia. Desde que, bueno, en sí la docencia es algo que me gusta mucho. Y no es que yo me haya dado cuenta desde niña que, yo adoraba la docencia. La verdad es de que no. Yo de niña, cuando tenía 9 años, mi mamá daba clases de pintura textil y de óleo, al óleo. Entonces, yo noté que tenía la habilidad. Mi mamá decidió estarme enseñando y todo. Aprendí súper rápido. A los 9 años tenía unos meses y yo ya le apoyaba a dar clases a las personas que iban, a los estudiantes. Wow. Entonces, había personas, obviamente, que me rebasaban la edad. Personas de 30, Sí. 40, 50 años decían, pero es que como tú que eres una niña, te sale mejor que a mí que yo tengo 40 años, ¿no? 50X. Entonces, en su entonces, hace X años, porque soy súper joven, Puesto. obviamente yo no es de que yo entendiera de decir, no es que yo quiero ser maestro, eso no. Simplemente disfrutaba la actividad, de mostrarle a alguien más lo que yo ya sabía hacer. Entonces, va transcurriendo el tiempo, yo decido estudiar enfermería por la interacción hacia lo que es la salud y el contacto directo con el paciente. Entonces, me apasiona todo aquello que no se puede ver, ¿no? La ciencia de la salud hay mucho que sí ves, es mucho práctico, pero hay mucho que no ves. Una de mis materias favoritas es bioquímica, que es cómo funciona el cuerpo de una manera química que obviamente no lo estás viendo, que es a nivel molecular. Entonces, cuando entiendes todo esto es súper apasionante. Ya a la hora de la práctica en la enfermería, me di cuenta que me encantaban las áreas de neonatología, de pediatría y me desempeñé en estas áreas. Todo lo que fue mi carrera, después servicio social, las prácticas ya profesionales, todo lo que fue ya el área laboral, me desempeñé mucho hacia lo que era pediatría. Pero para mí de manera personal fue muy complejo y muy difícil ver casos fuertes de quimioterapias en donde el resultado no era favorable, de niños con insuficiencia renal, en donde ya de por vida iban a tener que depender o de una máquina con hemodiálisis o de un procedimiento que es la diálisis. No me sentí cómoda con estar en el proceso en donde ya no hay mucho que hacer. Entonces me fui hacia la docencia. La vida me volvió a orientar hacia la docencia. Estuve como maestra de las carreras de enfermería, recién casi graduada, luego obtuve un grupo, de ahí la misma recomendación de mi trabajo y todo, entonces me desempeñé como maestra en el área de la carrera de enfermería. Pasó un evento personal en donde tuve una depresión bastante fuerte y en esa depresión dejé todo lo que estaba haciendo de trabajos, etcétera, de los campos clínicos que tenía las clases y vi una vacante en guardería de cuidado de niños X y me llamó la atención. O sea, algo movió dentro de mí que dije, vamos intentándolo. En esta depre intenté esto. Era un sueldo súper raquítico. O sea, era fácilmente yo creo que 2/10 partes de lo que yo venía ganando. Entonces, o sea, no fue por el salario, obviamente, pero algo dentro de mí dijo, vamos intentándolo, vamos viendo de qué se trata. Fui a mi primer día, que era el día de prueba, a ver cómo me iba. Todo el día me la pasé vomitando. Es de no creerse. ¿Qué? Todo el día. No sé si, yo no me sentí mal un día antes, pasando ese día, fue viernes, el fin de semana estuve normal, pero ese día me la pasé vomitando, todo el día. Entonces llego a casa y me dice mi esposo, oye, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿Cómo te fue ese día? No tengo idea. Le digo, no sé si sí me gustó, si no me gustó. Le digo, no sé, porque me siento súper mal físicamente. Digo, me siento bien, ¿pero qué pasó? Pues me la pasé vomitando, ya le conté todo el show. Dice, entonces, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues voy a ir el lunes. Es que yo no sé si sí me gustó o no me gustó. Le digo, voy a ir el lunes, ¿de verdad? Digo, sí, voy a ir. No, lo adoré. Xcaret fue algo hermoso. Adoré trabajar con los niños, adoré estar en esta parte en donde puedes tener intervención en su educación, puedes tener intervención en su crianza, obviamente a tu proporción, porque la crianza siempre va a ser de los padres, pero adoré el estar en una etapa en donde puedes hacer prevención en tantas cosas, no en una etapa donde ya es
un solo tratamiento, los casos de éxito pues ya son mínimos, o sea, fue como que la contraparte, dije, no, esto es lo mío. No había día que yo no hablara de, ay, es que mi niña es que fulanita hizo lo otro, es que, ay, hizo esto, y repetía con medio mundo todo lo que los niños de mi aula hacían. Entonces me di cuenta Oye, que, la verdad, me enamoré. oye, fíjate que escuchándote, o sea, obviamente entiendo esta parte de toda la emoción que tú sentiste, pero me gustaría que nos compartieras físicamente cómo te sentías para aquellas personas que todavía como que no saben si realmente aman su trabajo, porque, ¿sabes? O sea, a veces como que no sabemos, ¿no? A veces como que estamos tan metidos en el día a día que empezamos a dudar, ¿no? Ay, realmente sí será esto lo que me gusta, no será. Después un poco de la rutina también puede llegar a ser un poquito pesado, ¿no? Todos los días estar haciendo lo mismo. Entonces, platícanos un poquito aquí. ¿Tú cómo sentiste físicamente esta parte de si es aquí? Y también platícanos un poquito, porque a veces puede existir este tabú de que tu pasión te despierta todos los días, aunque te sientas cansado. ¿Cómo si la rutina de repente puede volverse un poquito complicada? ¿Si ha habido dudas dentro de ti en algún momento? Físicamente, de la chingada. Okey, Hay músculos que yo no sabía que tenía. okey. Los primeros mes y medio, todos los días llegaba súper cansada, súper Okey. cansada. Bajé bastante de peso, me aventé yo como unos 10 kilos en 3 meses, por el cambio simplemente físico, o sea, de maestra de universidad, de carrera universitaria, que obviamente pues no estás todo el día sentado, pero es muy diferente físicamente Ujú. a estar con niños, que los niños sí o sí te demandan. Ellos tienen pila para 10 vidas, donde tú apenas vas y vienes, ellos ya dieron 100 vueltas y quieren más, y quieren más, y quieren más. Entonces sí, físicamente es pesado, pero pienso que algo que a mí me mueve o que yo digo, sí, o sea, quiero seguir haciendo ¿Eso esto, qué? es entender mi para qué. O sea, ¿para qué lo estoy Okey. haciendo? Ah, claro. Algo que yo noto mucho es de que si algo no te está llenando, aférrate a tu para qué. O sea, ¿para qué estás haciendo esto? Y recuérdate en ese para qué. Cuando yo me enamoré de esto, me di cuenta que yo tenía una opción de poder apoyar a una infancia en una etapa en donde sí era viable a hacer un cambio para que no llegaran al punto en donde yo los conocía en el área médica. Para que un niño no llegara al punto de una insuficiencia renal a los 7 años. Una insuficiencia renal es un proceso en donde sus riñones están tan desgastados que necesitan un procedimiento externo que es como si fuera que comúnmente le decimos un suero, que entra a su cuerpo y sale, pero esa entrada y salida es un riesgo de infecciones, es un procedimiento que tienes que hacerlo en un espacio de tu casa dedicado solo a eso, o sea, un cuarto especial para ello, con pintura especial, con un microondas en ese cuarto, que solo tenga una cama, o sea, cambia tu vida totalmente. Y hacerlo a los 7 años, o sea, no es lo mismo que una persona tenga una insuficiencia renal a los 89 que a los 7 años. O sea, ¿cuánto tiempo de su vida va a tener que modificar su rutina totalmente? Si quiere algún día tener hijos, si quiere tener una pareja, si quiere desempeñarse de manera laboral, o sea, hay muchísimas cosas. Entonces, cuando yo entiendo mi para qué, de decir, ¿por qué hago esto? Para que haya menos porcentaje de niños que lleguen a estas situaciones, digo, sí, vámonos, vamos dándole. Okey. Porque vuelvo a revivir ese para qué. ¿Todos los días estoy de buenas y todos los días tengo mi pila al 100? Claro que no. Hay días que tengo flojera y digo, no manches, hoy no me quiero levantar. No sé, suena la alarma y luego digo, ay no, 5 minutos más. ¿Por qué? Porque pues físicamente a veces o si tienes Está flojera, cansado. o si te desvelaste, o si X o Y, ¿no? Mil y un cosas que pueden suceder. Entonces, no significa que una vez que algo te apasiona, algo te gusta, ya toda la vida es feliz y todo el tiempo, claro que no. Sigue teniendo sus retos. ¿Es mucho más sencillo? Sí, es mucho más sencillo cuando algo te gusta, pero no quita como esa responsabilidad contigo de decir, bueno, no tengo ganas, pero lo voy a hacer. Claro, claro, me encanta esto que dices porque no sé si a ti te tocó, pero de repente como que vivimos un momentum en el que nos dicen, ¿no?
tu pasión te va a despertar todos los días sin sueño, ¿no? Y yo digo, o sea, sí, hay días, pero también hay días en los que no quieres, no te quieres levantar, ¿no? Y eso puede hacer que muchos profesionistas de repente se confundan en creer que no están haciendo lo que realmente les apasiona cuando sí. Y entender que pues de repente la rutina pues también, ¿no? Nos puede como, ay, ya lo mismo de siempre o ya me aburrí o como tú dices, estoy cansada, pero como tú lo acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo y siempre lo digo, ¿no? Siempre hay que regresar al para qué, para que justamente como que volvamos a reconectar con esa llama que hay dentro de nosotros que nos mueve a querer hacer cosas diferentes desde la trinchera en la que nos encontramos, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto tiempo tiene o sea, que fundaste tu guardería? O sea, nos estabas platicando un poquito que justamente en trabajar en esta guardería, me imagino yo que provocó el que tú quisieras abrir tu propia guardería. Entonces, ¿ya Sí. cuánto tiempo tienes con tus guarderías y cuántas manejas actualmente? Sí, definitivamente cuando ya conocí el sistema, vi varias carencias o situaciones que se podían mejorar. Dije, bueno, pienso yo que puedo hacer esto mucho mejor. Y fue donde dije, va, y me aventé, así, de vamos haciéndolo. Me aventé, lo digo de una manera como muy efímera, ¿no? De sí, me aventé, pero la realidad es que regular una guardería es todo un show. Es complejo, hay muchas líneas burocráticas que te regulan. Entonces, lo comento no para no decir como, no, no lo hagas. No, simplemente ten en cuenta que te va a requerir bastante. Entonces, si estás dispuesto, ten esa disposición mental a que le vas a batallar sí o sí. Entonces, si por una manera no lo encuentras, pues busca otra. Si no encuentras un camino, pues busca otro. O sea, sí va a requerir de ti bastante, va a requerir mucho de tu resiliencia. ¿Cuánto tiempo tengo? La guardería en sí, yo abrí mi primer sucursal hace 7 años. Este mes tenemos nuestro aniversario de 7 años. Ah. Y una segunda la abrimos 3 a 4 años después de la primera. Entonces ahorita dirijo lo que son 2 guarderías y dentro de lo que es guardería manejamos un centro educativo complementario que se está dedicado más bien como hacia el impacto social de mi asociación civil. La asociación civil tal cual nació hace menos de un año, nació en septiembre del año pasado, pero este empuje o esta llama o esta conexión ha hecho que sea muy rápido su crecimiento. Entonces ya tenemos un espacio que lo hemos dedicado para eso. En este espacio tenemos se llama Academia para Padres, Pasitos, en donde damos talleres de toda esta parte complementaria, desde lactancia materna, desde crianza positiva, desde el respeto con límites, todo lo que está más allá de lo habitual, en donde a veces mamá o papá no tienen la oportunidad de informarse de fuentes adecuadas, porque ahorita realmente no hay un problema de desinformación, hay información al por mayor. El punto es hacer un filtrado para poder identificar qué es lo más favorable a nivel general. Y lo más favorable a nivel general, ¿qué es lo que aplica contigo? Contigo mamá, contigo papá. Porque al final del día, nosotros como guardería tenemos una cierta como delimitación de nuestras acciones. O sea, nosotros hacemos cuidado, hacemos muchas cosas, pero hay una parte en donde ya compete a los papás y tú jamás vas a cruzar esa línea, porque tu objetivo o tu funcionamiento es ser el apoyo logístico para la crianza de los padres, el apoyo logístico en lo que mamá o papá van a trabajar o van a emprender o van a estudiar, cual sea la actividad que requieran hacer. Entonces, al ser un apoyo logístico, estas limitaciones llegan hasta cierto punto. Es ahí donde la ACE puede brillar. Entonces, la ACE nos permite todas estas otras actividades que te menciono. Una de ellas es ese centro educativo, donde estamos la Academia para Padres, tenemos talleres, otra ahí tenemos también un programa de reinserción educativa, que es donde reincorporamos a personas que quieren estudiar secundaria o preparatoria en 4 meses en línea. ¿Esto con qué objetivo? Para que mamá o papá puedan incorporarse. Tenemos muchos mamás o papás que tuvieron sus hijos muy jóvenes
y dejaron la secundaria o dejaron la preparatoria y están reinsertándose a esta parte académica para poder avanzar en lo laboral. Entonces, es la forma en la que apoyamos en cuanto a como asociación civil, más allá de una guardería. Tenemos un programa de inglés, ese lo hacemos en línea, que incluye liderazgo. Va muy orientado hacia adolescentes, pero aplica desde los 8 años en adelante, en donde tienen clases semanales de inglés como conocimiento inicial o conocimiento primordial, pero se incluye también liderazgo para que ellos puedan prepararse y poder competir en convocatorias de licenciaturas a nivel ingenierías o licenciaturas, carrera profesional en Estados Unidos, que ahorita tenemos un convenio con una fundación que se llama Walta y tenemos 3 universidades que les pagan todo. Vuelo, hospedaje, alimentos, matrícula, etcétera. Entonces buscamos como que ser ese vínculo con otras cosas que pueden hacer o cómo pueden mejorar, adicional a un cuidado integral que es la guardería. Entonces, Guau, pues qué sí somos interesante. mucho más que una guardería. A tu vez también apoyan, pero también sean adultos, pues dentro de lo que cabe como lo más sanos posibles, ¿no? Con una mejor inteligencia emocional posible, ¿no? Entonces Ujú. me encanta, me encanta. Y cuéntanos, si quisiéramos de repente apoyar a la asociación, donar, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos nuestra página que es pasitosac.org, Okay. donde ahí pueden hacer donación o conocer también nuestros programas, el tipo de trabajo que hacemos. Tenemos también jornadas de salud. Las jornadas de salud son espacios en donde vamos a comunidades o escuelas y llevamos diferentes servicios de salud. Ahorita ya tenemos lo que es salud visual, hacen el examen de vista y tenemos también armazones gratuitas para niños. Entonces mamá o papá solo paga lo que es la mica y a un costo súper bajo, a diferencia del costo habitual. Es consulta de homeopatía gratuita y tenemos también limpieza dental con consulta dental a un precio nada que ver a lo habitual. Entonces es como partir desde la prevención y también tratamiento ligero en ciertas ocasiones para que puedan tener un apoyo monetario porque te está costando un precio infinitamente menor que el costo habitual y también puedas tú darte la oportunidad de hacer la prevención en salud con tus pequeñitos, porque económicamente a veces es complejo cubrir tantas necesidades, porque es el gasto del día a día, ¿no? Si son pañales, si incluyes fórmulas, si ropa, calzado, mil y un cosas. Y a veces, desgraciadamente, todas estas partes, pues las vas dejando relegadas hasta un punto en donde ya es crítico que ya el niño ya está con el dolor a todo lo que da de la muela, pues ahora sí lo llevas con el dentista. Pues buscamos tener el antes. O sea, puedo irlo previniendo, el costo es infinitamente mucho menor. Y me puedo animar, porque como está mucho más barato, ya digo, pues de una vez la limpieza a mis 3 niños, por dar un ejemplo, ¿no? Cuando a veces ya nada más lo llevas a consulta a solo uno y te alcanzó la consulta y no más. Buscamos como que llevar esto. Este es otro de los programas. Entonces, al entrar a nuestra página pueden conocer todos los programas que tenemos y pueden hacer donaciones en específico a cada uno de ellos. Hay un proyecto muy grande que estamos trabajando. Esperamos hacerlo aquí en Zapopan. Es consolidar una guardería que se le llama Pasitos Care Center, pero con un Health Center. El Pasitos Health Center es una especie de clínica, por decirlo así, dedicada totalmente a la niñez y a la adolescencia en diferentes ámbitos de salud. Consultas pediátricas, consultas de prevención dental, pero todo totalmente dedicado a niños y adolescentes. Y en ese mismo espacio, como estilo campus, en la parte de atrás tener 2 alas en donde alojemos alrededor de 600 niños. Esto con el objetivo de tener espacio que sea seguro, agradable y donde mamá y papá se puedan sentir tranquilos. Una parte de ella subrogada ante el IMSS para que mamá o papá que trabajan con seguro social puedan tener un espacio y una parte que sea particular para toda aquella población que no tiene seguro puedan tener una opción asequible. ¿A qué me refiero con asequible? Que sea un precio donde tú puedas alcanzar, a pesar de que no ganes mucho, pero que tenga un nivel de calidad como si tú pagaras un lugar con un costo mucho mayor. Esa es la magia de la asociación civil. Porque mientras tengamos la asociación civil que sea el brazo fuerte de nuestras guarderías, pues la cosa cambia bastante. Porque tenemos muchos programas de apoyo.
Ahorita, por dar un ejemplo, en mis guarderías tenemos un programa de apoyo en donde el gobierno subsidia 1,200 pesos mensuales. Entonces ya es un apoyo adicional a tu costo regular, que hasta ahorita nuestras guarderías son particulares. Entonces mamá o papá pues paga de su ingreso para poder tener el servicio. Entonces esto mismo deseamos hacerlo en donde trabaje guardería con la mancuerna de la asociación civil y podamos ir acrecentando desde lo que son estos centros físicos o arquitectónicos a también estos programas que pueden viajar a cualquier otro lugar, no solo Zapopan o Jalisco. Ok, oye, qué interesante. Pues bueno, para todos los profesionistas que nos están escuchando, como saben, debajo de este episodio van a encontrar todos los enlaces, toda la información para que puedan conocer más del proyecto. Y como se acaban de dar cuenta, digo, me gusta mucho siempre hacer todas estas preguntas para que ustedes puedan entender la experiencia y por qué tenemos como invitado o invitada en este caso a Carla, para que puedan conocer toda su experiencia. Y Carla nos va a platicar acerca de todo lo que tenemos que saber, o bueno, a lo mejor no todo, pero lo más importante para la hora de elegir guarderías. Digo, qué mejor que una líder de guarderías que nos pueda decir qué tenemos que saber, qué no tenemos que saber para a la hora de elegir pues una, y digo, al final vamos a dejar a nuestro tesoro más preciado, ¿no? Nuestros hijos. Entonces, platícanos un poquito, Carla, ¿qué expectativas deben de tener los padres sobre lo que sí y no puede ofrecer una guardería, ¿no? Porque de repente como que podemos perdernos en esta parte de, no, pues la guardería tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Y, a ver, no, espérame tantito, ¿no? Hasta aquí llega el límite de la guardería y hasta aquí, como tú lo acabas de decir, ¿no? Ya empieza el padre como tal, el trabajo del padre, ¿no? O la parte que le corresponde al padre. Excelente pregunta. Bueno, en este caso, el yo ser cliente y proveedor, pues me da como que un panorama mucho más amplio, ¿no? Porque al final del día yo también tengo un bebé y yo también lo dejo en mis guarderías. Entonces, también pasé esta parte de adaptación, del miedo, de la culpa y todo lo que tenemos los papás. Entonces, ¿qué expectativas sí? O sea, ¿qué sí aplica para una guardería que no, realmente no, ya no nos compete? La verdad, la guardería no va a sustituir jamás ni el amor ni la presencia de los padres, jamás, pero sí ofrece esa seguridad, esa estimulación, ese entendimiento de aprendizajes, esa socialización con otros niños de su edad y con otros adultos que no sean solo mamá y papá, dentro de un acompañamiento profesional. Entonces, es imposible esperar que la guardería resuelva la crianza, ¿no? Como tal, por completo, porque la crianza sigue siendo totalmente de papás y jamás vas a reemplazarlo. Pero sí somos ese apoyo de mamá o papá para que ellos puedan volar, que vuelen en sus metas y que regresen contentos, realizados, gustosos por ver la carita de su hijito, de su hija que va saliendo de guardería, en donde puedan ese espacio de tiempo del día lo puedan aprovechar. ¿Qué sí se debe de esperar de una guardería? Que tenga la seguridad necesaria hablando en una instalación física. Que tenga, si hay escaleras, que haya barandales, que esté señalizado, que hagan simulacros. Los simulacros deben de ser al menos cada 3 meses, preferente al mes. Que tengan bitácoras de revisión de extintores, que estén adecuados. Que tengan acondicionamiento los espacios dedicados para cada edad. O sea, si son lactantes, que haya portabebés, que haya periqueras, para que a la hora de que el niño inicia con la alimentación complementaria tenga un espacio adecuado para ello. Eso es importante. ¿Qué sí podemos esperar? Integridad física del niño en cuanto a evitar quebraduras, o sea, algo grave, ¿no? Una quemadura enorme. Entonces, ¿pero por qué no? Porque debe de estar todo preparado para anticiparse a lo que el niño se le puede ocurrir. Ahí es donde está la ciencia de esto. Ocupas tener una instalación y un personal que tenga ese feeling de entender qué se le puede ocurrir al niño y anticiparte a ello. Entonces, eso lo puedes ir identificando físicamente en el espacio. Si digo, a ver, yo como mamá estoy viendo que hay una garrafa de cloro y está ahí en el piso, súper fácil de que el niño lo agarre. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos pueden ayudar a que sí debe tener un papá como expectativa de la guardería. Que no, hay cosas que a mí me han pasado, pues no se ha llegado de todo. Entonces, una vez me topó una mamá y dice, ¿y aquí los bañan? Y le digo, no, es que ahí sí ya no. Pues
Y Claro. el domingo, ¿yo qué voy a hacer? Si yo trabajo el domingo, le digo, pues es que no abrimos el domingo. Mis guarderías como tal tienen un horario muy extenso. Nosotros abrimos de lunes a sábado, de 5 de la mañana a 6:30 de la tarde. Entonces, sí Wow. somos un brazo fuerte para mamá, papá trabajadora, pero pues no vamos a llegar a esos puntos. Entonces, ¿qué sí podemos ofertar? Esa seguridad, ese control en cuanto al personal, un trato con respeto. Que no toda esta otra parte que conlleva mamá, papá. Por darte un ejemplo, tuve un niño que le batallaba mucho con caries. Era un niño pequeño de 3 años que ya tenía varios de sus dientes llenos de caries. Y su mamá era muy insistente con nosotros. Es que el lavado de dientes, el lavado de dientes. Y yo ya siempre con mucho respeto, porque tú estás tratando algo sumamente valioso de cada papá. Entonces siempre hay que hacerlo con mucho respeto y eso sí es una expectativa que papá debe de esperar de guardería, del personal, que todo sea con respeto. Entonces yo con mucho respeto le dije, ¿sabe qué? Sí lo hacemos, pero guardería trabajamos el lavado de dientes de manera lúdica. ¿Qué es esto? Que el niño hace el trabajo de un lavado de dientes con el objetivo de que él entienda la práctica, sepa para qué es, sepa que es de arriba hacia abajo, que son los dientes, que las muelas es en círculos, etcétera. Pero no hacemos un lavado de dientes, limpieza dentales, o sea, no llegamos a esa profundidad. Eso debe de ser en casa. Mamá o papá hay que hacer lavado de dientes al despertar el niño, hay que hacer lavado de dientes al dormir el niño, para que pueda mantener ahora sí de una manera desde la salud un tratamiento adecuado de esta prevención. Era una mamá que el niño diario llegaba, nosotros no permitimos que entren con alimentos fuera de lo habitual que nosotros consumimos. O sea, si llegan con el paquete de donas o de galletas, el chocomil azucarado que venden, etcétera, pues no lo permitimos. Entonces era un niño que llegaba con un paquete de galletas grande, a punto de terminarse, y con un refresquito. Y ese era su primer alimento del día. Entonces, la problemática no era un lavado de dientes de guardería, que es lúdico o para que el niño se divierta, tenga interacción. El problema era un consumo excesivo de azúcares. Entonces, con todo el respeto, ocupé explicarle a mamá esta parte de que va más hacia este aspecto. O sea, sin la sensación de decir, no, es que aquí tiene usted la culpa, porque eso no se hace. Entonces, si desde guardería tratamos a papá con eso, con esa forma de juzgarlo, no es la manera adecuada. Entonces, es como que esta parte en donde sí y no, ¿no? O sea, sí, tenemos una cierta responsabilidad, pero no al punto de yo llevarlo a la cama a casa, lavarle sus dientes, o sea, estos aspectos, ¿no? El cortar las uñas, por ejemplo, es un aspecto que dentro de reglamentos regularmente lo pedimos a mamá o papá, y aún así a veces nos llega, no a veces, casi siempre, llega un montón de niños con uñas bastante largas. Es un momento en el, es que sus uñitas, sí, luego se las corto. Pero ya todo ese día hay un riesgo de que el niño, al jugar con otros niños, pueda rasguñar. Exactamente, a la hora de que llega mamá o papá, porque puede ser el mismo u otro niño, y todo lleno. Oiga, ¿pero qué pasa? Es un riesgo latente. Nosotros como guardería implementamos de nosotros cortarle las uñas, cortamos y los desinfectamos, corta uñas y va de nuevo. Tengo varios corta uñas especiales para bebés, para niños, porque es diferente el corta uñas. Entonces, metimos un protocolo, ahora sí que por prevención personal, para evitarnos la problemática de los rasguños. Pero la realidad es de que esa parte pues le compete a mamá o a papá. Entonces, es ahí donde viene como que el baile o la danza de entre qué sí va papá y qué sí va a guardería. Claro, creo que ahí como padres sería importante que analizáramos, ¿no? O sea, que a la hora de elegir la guardería para nuestros hijos, pues veamos con cada guardería, ¿no? Cuáles son sus límites, porque por lo que me platicas, estoy entendiendo que dependiendo de la guardería, pues va a haber guarderías que sí van a haber cositas que van a hacer, como tú, por ejemplo, ahorita que me estás platicando que ustedes sí pueden llegar a cortarle las uñas, pero a lo mejor va a haber guarderías que no lo van a hacer, ¿no? Porque también depende mucho la capacidad de cada guardería. Exactamente. Y no es lo mismo, por ejemplo, si hablamos, en el caso de mis guarderías, las aulas son máximo de 10 niños.
No es lo mismo una maestra para 10 niños que a veces aulas, hablando como guarderías muy grandes del IMSS o eso, que son alas, les llaman salas de 30 niños, 35. Entonces es una maestra titular y una de apoyo, definitivamente no es lo mismo. O sea, no va a ser lo mismo atender a 10 niños que podemos trae las uñas largas. A ver, déjaselas corto, desinfecto, o sea, todo este ritual, a cuando son 30, 35 niños y tú ocupas cubrir, pues, el día a día, ¿no? Y si a veces hay niños que llegan, pues, de malas, igual que uno de adulto, o sea, tienes tus días y ocupa más atención, ocupa más cariño, ocupa estar más al pendiente, o lo ves diferente, ay caramba, como que se está enfermando, y ya le andas buscando, a ver, mi amorcito, esto se antoja, a ver, Panchito, se te antoja esta comidita y le buscas otra, o sea, toda esta atención pues va a ser distinta. Claro, totalmente. Y cuéntanos, ¿cuáles son los aspectos clave que un papá o mamá deberían de observar al visitar una guardería, ¿no? Ya nos diste algunos, ¿no? Que tengan los barandales, ¿no? Que tengan las señalizaciones, que hagan simulacros. Pero ¿qué otras cosas como padres deberíamos como de estar atentos, no? Porque a veces como que a lo mejor podemos dejarnos llevar por el precio, ¿no? Digo, creo que pues sí, es un aspecto muy importante, ¿no? Pero también después del precio, ¿qué otras cosas podríamos o tendríamos que evaluar, observar, ¿no? Para decir, okey, sí vamos a considerar esta guardería o no, no vamos a considerar esta guardería. Pienso que hay ciertas cosas muy primordiales, como sería a lo mejor lo que es la limpieza del lugar. Limpieza me refiero a que si tú conociste la instalación ya sin niños, pues tú esperas que tenga una limpieza adecuada. Si la conociste con niños en ese momento, pues tú entiendes de que va a estar sucio, pero sucio del día. No sé si me doy a entender, o sea, va a ser un sucio de que pues tiraron cosas, porque es imposible mantenerlo limpio, pero a la hora de que ya no hay ningún pequeño, pues tú esperas esta limpieza en el lugar por cuestión de sanidad. El personal que esté capacitado, ¿cómo puedes darte tú que está capacitado un personal? Desde su forma de hablar, si tienen títulos a la vista. En lo que son guarderías, tú puedes trabajar con carreras técnicas, que es carrera de asistente educativa, con carrera de puericultura, atención a niños especiales o con discapacidad. Son como las carreras más comunes en donde tú puedes estudiar eso y desempeñarte en una guardería. Entonces, puede ser ese tipo de carreras. Hay unas personas que son meramente experiencia y en el camino lo van haciendo. Entonces, pienso que va hacia el personal capacitado, pero más allá del capacitado académicamente, que tú lo ves capacitado para un trato con un niño. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros cuando nos tratamos adulto a adulto, tenemos una forma de respetarnos y hablamos con cierta forma, cierto léxico, la forma en la que nos hablamos, volteamos a vernos de frente, entre otras cosas. Cuando yo hablo de un personal capacitado para el contacto con un niño, me refiero a que si el niño se sale del control, el niño grita, el niño te avienta, el otro, el adulto tenga la capacidad emocional de entender que el adulto es él y quien está actuando así es el niño, y que si el niño necesita esa contención de decir, a ver, yo soy la que estoy razonando, mi cerebro está más desarrollado porque ya soy un adulto, ocupo entender que necesito espacio para él, que voy a estar ahí para que no se dañe, pero siempre le voy a hablar con respeto, no, oye, pero ¿cómo se te ocurre estar gritando? Pero si, oye, ve nomás, si quieres, no se necesita eso. Entonces, cuando hablo de un personal capacitado, es esa forma de tratar al niño. Algo que yo trabajo mucho con mis maestras porque es algo intuitivo, es del ser humano. Cuando alguien grita, yo grito más fuerte, ¿no? Para darme a entender, para que sepa que estoy ahí. En el caso de la niñez, la forma en la que nosotros trabajamos es totalmente contraintuitiva. El niño grita, yo bajo la voz. La bajo al mínimo para que a él se le dificulte escucharme y él solito vaya bajando su tono, vaya minorando esa flama y se permita comunicarse contigo. Entonces te fijas, es totalmente contraintuitivo. Vas en contra de lo que tus instintos harían. Entonces, a eso me refiero con personal capacitado. Medidas de seguridad visibles,
que tú veas que hay rutas de evacuación, que tú veas que si hay extintores, que tú veas que si hay botiquín, que tú veas que si tienen números de emergencia a la vista, que tú veas que si tienen su licencia municipal, como cualquier otro negocio, tiene que estar a la vista, que tú veas un programa interno, a veces se tiene bueno, no a veces, siempre tienes un programa interno de protección civil que te rige todas las medidas de seguridad, que tengan a lo mejor un programa de capacitación de las maestras a la vista, que tengan el programa de las actividades del día. Regularmente puede estar a la vista, puede estar en el aula. Eso es visible. O sea, todo lo que es visible. Y pues el trato genuino, ¿no? A los niños. Ya eso a lo mejor no lo notas en un principio si tú vas y no hay pequeños, pues no es tan perceptible, pero sí lo puedes ir percibiendo conforme van pasando el tiempo. Entonces aquí nos recomendarías visitar la guardería cuando haya niños para que justamente podamos observar esto que nos comentas, ¿no? ¿Cómo tratan a los niños? Sí, pueden hacerlo de manera externa. La verdad, yo en lo personal, yo no recibo a personas si hay niños. Cuando nosotros hacemos visita de instalación, siempre la hacemos cuando ya no hay niños, porque yo no conozco a esas personas. Entonces, por seguridad, nosotros no permitimos el acceso a nadie externo, a obviamente los papás y todo lo demás. Pero sí hacemos visitas cuando ya no hay niños. Entonces, ¿cómo podemos identificar como padres que esa maestra, que esa persona que va a cuidar a nuestros hijos, sí tiene esta parte que tú nos dices, que entiende que ella es la adulto o él, no sé, y que el niño, pues es el niño y que no se va a poner al mismo nivel, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo eso en una visita donde a lo mejor no se presta esta parte de que pueda tener Sí, contacto? hay lugares en donde por físicamente sí te permiten pasar. Nosotros los espacios son pequeños, entonces imagínate si yo recibo a 3, 4 papás, pues tengo que sacar a 6 niños. Entonces no me lo permite el espacio. Hay lugares que sí lo manejan, no es muy viable. Yo en lo personal, la verdad, yo no lo permito porque yo no conozco quién es el que está asistiendo y la responsabilidad de esos niños es mía. Su integridad es totalmente mi responsabilidad. Entonces no me voy a exponer a que pueda pasar algo con alguien externo. Pero lo que sí pueden como papás es identificar algún otro cliente que ya haya estado, saber su experiencia, cómo le fue, qué tal la respuesta del niño. Cuando el niño ya se adaptó, cuando pasó esa etapa de tiempo en donde apenas va ingresando, porque al inicio es imposible, ¿eh? Hay muchos papás que esperan que el niño llegue a la guardería y sí, Sí. claro que no. Te está llevando a un lugar que no conoce a nadie ahí, o sea, va iniciando. Entonces, la verdad, al inicio no tiene nada que ver, pero si ya tiene tiempo, sí se nota, porque los niños llegan contentos y, ¡ay, mi maestra! Y, o sea, se muestra un gusto por ellos. Entonces, eso se va notando de manera intuitiva. Hay papás o mamás que notamos en nuestras entrañas si algo está pasando, entonces es orientarte también por esta parte. Pero pienso que algo muy fuerte pues es la recomendación, o sea, de un papá que ya haya estado ahí y poderte guiar por eso. La verdad creo que no hay de otra más que intentar el servicio. Desgraciadamente, por la posición en la que nos encontramos, en que nuestra responsabilidad son los niños y su seguridad, es imposible que todas las guarderías abramos nuestras puertas a que todo el mundo pase y conozca cómo trabajamos con el niño día a día y todo eso, porque es muy complejo. Tú no sabes a qué va la persona, no sabes de qué lleva, o sea, tú no lo conoces. Entonces, desgraciadamente estamos en un espacio donde no podemos darnos el lujo de permitir entrada a otras personas solo por la curiosidad o la incertidumbre de ver cómo funciona por dentro. Entonces, ahí sí, o sea, es un salto de fe hasta cierto grado, porque tú estás conociendo el lugar, estás ubicando o te estás dejando ir por una recomendación. Entonces, pues sí tiene un poquito de salto de fe de permitirte experimentar el sistema. Ok. ¿Y cuáles serían como esas señales de alerta que tú nos podrías compartir de que ahí no es la guardería? Digo, una ya no la acabas de decir, ¿no? A lo mejor de repente la intuición, ¿no? Como que sientes ahí como que, ay, no sé, no me late tanto el lugar, hay algo que no me convenció, pero no sé, a vista o alguna recomendación que tú nos puedas dar como por ahí de que, híjole, esto ya es como una red flag.
de que esta guardería definitivamente no necesitas escucharlo o vivir la experiencia para darte cuenta que definitivamente no es. Exacto. Exactamente, sí. Hay ciertas cosas, por ejemplo, desde el personal, desde la persona de que te atiende, la forma en la que te atiende, o sea, hay personas que son muy reservadas y una cosa es ser reservada. Pienso que a la hora de buscar las señales de alerta es tratar de ser lo más realista posible contigo. Contigo me refiero, hay muchas mamás y papás, no nada más mamás. Digo mamás porque vivimos con esta carga hormonal que viene después del embarazo y luego el parto y luego la lactancia. Entonces vienes con toda esta carga emocional de hormonas y de todo. Y luego, vamos a escoger la guardería. Entonces la realidad es de que tú no quieres una guardería. Tú quieres estar con tu hijo y todo le ves cara de red flag. Todo lo ves, no está apropiado. Aquí no, es que no. Entonces, tratar de ser como que lo más realista posible. Y esas señales de alerta, pues podría ser, que no tienen una licencia a la vista, que no ubican, por ejemplo, si yo pregunto, oye, ¿y hacen un control de esfínteres? ¿O cómo se enseñan a ir al baño? Ah, no, pues es que cumplen 2 años y ya empezamos a utilizar, la estrategia para que vayan al baño. Entonces, a ver, red flag, ¿no? Porque no son respetuosos con el proceso, con un proceso que es natural. El proceso de ir al baño es algo que muchos lugares lo forzan a que ya cumplió 2 años, a fuerzas tiene que ir al baño. Y no digo nada más guarderías, o sea, también papás, mamás, que en expectativa dicen, es que está en la guardería, ya tiene 2 años, ya tiene que ir al baño, es que no le están enseñando. La realidad es que no es un proceso que se enseñe, es como si yo te dijera, a ver, Iscaret, vamos enseñándote que tiene que darte hambre, te voy a enseñar cómo se da hambre. Entonces, como vemos, eso no se enseña, o sea, o tengo hambre o no tengo hambre, ¿no? Es un proceso fisiológico, es propio, es personal, es exactamente lo mismo. Si tú notas eso, si tú notas, por ejemplo, promesas poco realistas de decir, no, tiene 2 años, aquí a los 2 años les enseñamos a leer y escribir. Ah, caramba, o sea, no va acorde, ¿no? A lo habitual de un proceso normal. Entonces, ese pienso que serían como que las señales de alerta mucho más viables o fáciles de visualizar. Ok. Sí, súper importante, porque sí, como dices, de repente podemos tener como ¿qué pasa, no? Que a veces como padres todo el mundo te empieza a bombardear de tanta información, ¿no? Como lo acaba de decir, ay, es que mi nieto, ya a los 2 años ya, va al baño solito, ¿no? Híjole, entonces el mío también ya debería de ir, ¿no? Y a lo mejor y no, ¿no? O sea, como tú dices, cada quien tiene sus tiempos. Entonces, Sí. es bien importante que como papás, pues también entendamos eso para que no forcemos procesos que no deberían de estar ahí. Y hay algunas medidas de seguridad que deberíamos de considerar, la parte de las salidas de emergencia, pero hay otros, o sea, no sé, ¿cómo podemos ver que son suficientes las salidas de emergencia, ¿no? Porque a lo mejor yo veo una salida de emergencia y digo, pues ahí está la salida de emergencia, con eso, ¿no? ¿Puedes tú distinguir? Sí, dime. No, tú dime. ¿Puedes tú distinguir que el flujo de la salida sea coherente? ¿Quieres obtener tu empleo ideal más rápido y con un mejor sueldo? Visita www.consultoriaendesarrollo.com/el mejor empleo para ti. ¿A qué me refiero? Si la puerta abre así, que yo pueda continuar con ese camino. Entonces, que sea coherente a que yo estoy ahí en ese espacio y yo me imagino, a ver, ¿cómo saldría de aquí? Si yo ya entré, ¿cómo saldría? Abro esta puerta, abro esto. Ah, ok, sí está fácil el acceso, como adulto. Y si soy un niño, ¿la tengo fácil de abrirlo? ¿Puedo yo salirme a la hora que yo quiera si alguien no me ve? Entonces ya identificas, a ver, ok. O sea, está padre para un adulto y sales fácil. Eso está bien, porque así es una ruta de evacuación adecuada. Pero está fácil para un niño y es ahí donde ya identificas. Porque, por ejemplo, yo en lo que es mis sucursales, las puertas de las aulas están cortadas por la mitad y se puede desprender la parte de arriba y deja cerrado solo la parte de abajo. Entonces, esa parte de arriba te mantiene con visibilidad, pero el niño no puede salir por su propia cuenta. Entonces, no tienes ese riesgo latente de que en cualquier momento se pueda salir y no te diste cuenta. O sea, no. Entonces, se mantiene ahí. La maestra del lado conjunto alcanza a ver el otro salón. La otra maestra alcanza a ver el baño. Entonces, hay como que una comunicación indirecta. Sí nos vemos, sí nos comunicamos,
pero el niño no puede salir y entrar sin yo darme cuenta como maestra. Ok. Ese tipo de situaciones o medidas de seguridad te pueden apoyar como para identificar que sí. Las bitácoras de entrada o de salida, que sí existe un registro de que entró tu niño y que sí existe un registro de que salió tu niño. Esa también es una medida de seguridad que es muy importante, porque así te permite saber quién lo llevó, quién lo está yendo por él, personal con primeros auxilios, o sea, identificar quiénes ya se capacitaron en primeros auxilios y eso lo puedes preguntar, ¿cuándo fue la última capacitación? Nosotros tenemos capacitaciones, debe ser al menos una vez al año, entonces esa capacitación la puedes ir modificando, a veces pues sale un personal, entra otro, pues vuelve a tomar obviamente su capacitación, pues eso sí lo puedes preguntar y puedes identificarlo. Y también hay papás que a veces echan el grito en el cielo, es que tenemos capacitación de primeros auxilios. ¿Cómo? No deben de cerrar ningún día. Entonces, pues también como papás a veces permitir eso de que pues se ocupa capacitar y a veces ocupas en el horario laboral para que todas puedan asistir. Si lo dejas en un horario que no es laboral, pues ya se te complica, unas no pueden, etcétera, ¿no? Entonces, apoyar en ese aspecto. Y pues juguetes y muebles seguros, que tú identifiques, que tú digas, no, pues sí o sea, es un mueble adecuado, ¿no? Para los niños, no utilizan, por ejemplo, vidrios, hablando en cuanto a los muebles, ¿no? Que es un mueble con cristales y todo eso. Ah, caramba, pues es que no es tan viable porque puede pasar algo, exactamente. Claro, sí. Oye, y como madre me surge la duda, o sea, como que las guarderías deberían de tener personal de seguridad que controle el acceso, el ingreso de las personas, como acabas de decir, o realmente no es tan necesario. Es que digo, La realidad es de que no es necesario. ok, Yo pienso que hay medidas de seguridad. Bueno, nosotros en lo personal en mis guarderías tenemos lo que es interfón y yo ahorita vamos a adaptar un interfón con cámara. ok, Entonces es bastante el filtro. Por ejemplo, está la puerta de entrada en donde está ese interfón, pues con cámara te estás viendo quién llegó desde adentro sin necesidad de salir. Entonces ya desde ahí es un filtro enorme. Porque ya tú ok. permites o no permites que entre X o Y persona. De ahí todavía tenemos un área de juegos, está otra puerta y luego con de esta barra de salida de emergencia y luego está otra puerta adicional que es la de recepción. Entonces, la verdad, para que una persona pueda llegar a estos filtros, pues está muy complejo. Entonces, no, en mi punto de vista, pienso que no es necesario un personal de seguridad. Todo depende de la zona, ¿no? Si es una zona Claro, por demasiado también. conflictiva, a lo mejor ya ahora sí dependería ¿no? Del lugar. Pero Pero así de manera habitual, pienso que no. no, pero por lo que veo y lo que platicas, sí tienen como bloques, ¿no? Entonces, a lo mejor Sí, una señal de alerta podría ser que de repente, pues, no haya como sí, que tantos no hay bloques, nada. ¿no? Que nada más así el niño pueda salir y ya está en la calle, ¿no? Entonces, Exacto. ahí ya podría ser una señal. Sí, de que, por ejemplo, sea súper sencillo y salga hasta donde están los autos, ¿no? Si es que pasan autos Ujú, cerca. Algo así que tú digas, no, es que una distraída demasiado ujú. fácil tiene el acceso para llegar hasta la calle. Claro, exactamente. Okey, me parece muy bueno. ¿Y qué podría diferenciar en tu experiencia una buena guardería de una excelente guardería? Una buena pregunta. Yo pienso que en sí el detalle que diferenciaría sería como hacia la experiencia, Okey. que no cuiden solo el bienestar físico, sino que también esta parte emocional del niño y de la tranquilidad del papá, porque la verdad es de que tu cliente no solo es el niño, tu cliente es la mamá, es el papá, es el abuelo, es la abuela, es el tío, bueno, en lo que son mis guarderías, el padrastro, a veces el papá en turno, porque también nos pasa, de que hay un papá y luego se va a los 2, 3 meses y luego ya hay un papá nuevo y luego ya se fue y luego hay otro papá nuevo. Entonces, nuestra atención es completa. Pues pienso que esa diferencia o que te da la excelencia es en este aspecto. Ya si hablamos en lo arquitectónico, pues obviamente hay muchos aspectos que generan una excelencia, ¿no? De que la instalación sea mucho más grata, a lo mejor que tenga aire acondicionado, a lo mejor que los Ujú. espacios tengan mucho más área recreativa, todo lo que es como que obvio, ¿no? Que tú dices, pues obviamente está mucho más linda, ¿no? Físicamente.
Pero algo que a mi gusto sí sería que le dé excelencia es esta parte, que además de buscar el cuidar el bienestar físico, también cuiden esta parte emocional del niño. Claro, súper importante. ¿Y cómo podemos ver que sí cuidan esa parte emocional? Se notan los niños. Un niño que no se siente amado, que no se siente querido, se empieza a notar muy diferente a lo habitual. Empieza a tener situaciones en donde explota con todo el mundo. Sus juegos son de que yo te pego y sí, tú me pegas y todo eso de manera muy continua, ¿no? Porque todos los niños tienen temporadas y eso es normal. Por ejemplo, los niños de 2 años es un cambio drástico. Según tú conoces a tu hijo y luego llega a los 2 años y tú dices, ¿quién es este niño? Porque ha cambiado ¿Qué pasó? Exactamente. Entonces, de los 2 a los 3 años, cuando tú entiendes que el cerebro de tu niño está cambiando totalmente, porque es el momento en donde crece el 80% de lo que va a crecer en toda su vida, donde sus neuronas hacen la comunicación más fuerte que va a hacer en toda su vida. Entonces, es imposible que todos los días sea igual y cambia mucho, pero hay ciertas cosas que sí notas, ¿no? Esa agresividad, esa forma de tratarte, las palabras que utiliza, o sea, que son palabras ya agresivas. Entonces ya tú empiezas a notar que algo ya no está muy normal a comparación de lo habitual, ¿no? Que ya es muy repetitivo. No fue como que a un día de vez en cuando, sino que ya es muy constante. Ya tiene semanas o ya tiene meses. Okey, sí, porque luego a veces uno en su ignorancia, ¿no? Pues a lo mejor es normal, a lo mejor es una etapa, a lo mejor es una crisis, y qué importante poder como identificar eso para poder diferenciar, okey, esto sí ya es como algo normal, y aquí ya estamos encontrando un foco rojo, algo en lo que nos Sí. deberíamos de preocupar, ¿no? Oye, y tú como líder de guarderías y de esta asociación, ¿cuáles son las quejas más comunes que recibes de los padres? Las más comunes casi siempre son al inicio. Cuando recién entra un pequeñito, es muy complejo, muy, muy complejo, porque mamá o papá vienen con muchos miedos, muchos miedos, mucha culpa. Entonces, a veces el trabajo no es tanto con el niño, hablando en cuanto al trato, sino más bien como mamá o papá. Entonces, las quejas más comunes son al inicio, de que es que el niño llora cuando llega, es que no sé, a mí me gusta que le pongan la ropa sucia en esta bolsa, no en esta otra. O sea, son como que esta parte de adaptación, ¿no? En donde recién nos estamos conociendo todas las partes. O sea, nos conocemos el niño, conocemos a papá, a mamá, qué sí les gusta, qué no les gusta. Entonces es como permitirse el conocerse. Ahora sí, al final del día están iniciando una relación y en esta relación somos varios los que estamos involucrados, entonces tener esa paciencia, pero sí es lo que más, es como que esa parte de que yo siento culpa, yo siento miedo y pues alguien me la tiene que pagar y a veces pues somos los de guardería y apechugamos, les digo yo muy seguido, es que somos el América como de los equipos, digo, somos el América de los servicios, o nos aman o nos odian. No hay de otra. Sí, estamos como que en este punto donde pues vamos a veces en contra de muchas expectativas o de muchas miedos de los adultos, ¿no? Que están en convivencia Claro. con el niño. Y es normal. Simplemente es entendernos y permitirnos comunicarnos. Entonces, lo más común es eso. Al inicio, de que lloran. Entonces, pues es tenerles paciencia. Yo algo que trabajo mucho con los papás cuando recién inicia su niño es prevenirlos. A ver, papá, cuando va a iniciar el niño es normal que llore. La entrada siempre es el momento más difícil para el niño. A veces te avienta un gritazo, llora y todo, y nomás pasa a la puerta, se retira mamá, papá y se acabó. Digo, y literal, a veces mamá, papá dicen, no es cierto, me dicen eso para que lo siga trayendo. No, de verdad, a veces sí pasa. Literal, cruza la puerta el niño Ella. y ya no le Mi interesa. papá, quién sabe. Sí. Pero es normal entender que es un proceso de adaptación. Entonces, cuando les trato de decir, a ver, usted cuando se cambia de casa, se cambió a otro lugar, ¿qué tal le va los primeros días? Ay, no, yo empezaba bien. ¿Qué tal cuando cambia de trabajo y recién inicia un trabajo? No, pesadísimo. Luego a veces gente que ni te cae bien y luego, es que es lo mismo. Para el niño es un lugar nuevo. Entonces, usted se acostumbra a su nuevo trabajo en 2 días
No, pues no, es que lo mismo. Usted se acostumbra a su nueva casa, a su nuevo barrio y todo. ¿En 3 días? ¿Una semana? No, pues no, es que es lo mismo. Esperamos a veces que porque es un niño, todo el tiempo sean felices, todo el tiempo digan a todo que sí, pues la realidad es que son humanos. Entonces, Claro. tienen sus procesos de adaptación. La realidad es de que un niño cuando recién ingresa puede adaptarse en 2 semanas, pero puede adaptarse en 2 meses o hasta 3 meses. Ok. Entonces, ese es el proceso, está todavía dentro de lo normal. Hasta 3 meses todavía es normal. Entonces, Justo puede quería pasar. preguntar eso. ¿Cuánto tiempo ya podríamos decir, ok, es un proceso normal? Y qué bueno que pones ese ejemplo de los padres, ¿no? O sea, fíjate que en un trabajo, yo que trabajo con personas, les ayudo en esta parte de buscar un nuevo empleo. Siempre a mis clientes cuando consiguen trabajo les digo, los primeros 6 meses son difíciles, los primeros 6 meses, si te sientes mal, desadaptado, perdido, es normal, no pasa nada. Por eso se te da como el periodo de prueba de los primeros 6 meses, ¿no? Porque Cierto. entendemos que los primeros 6 meses siempre va a ser lo más difícil, lo más complicado. Tienes toda la razón del mundo. Ahora imagínate pedirle a un niño, a un bebé, a un niño chiquito de 3 años, ya ve de aquí, ya adáptate. O sea, como dices, estamos pidiendo cosas como totalmente irreales, ¿no? Exactamente. Tu ejemplo me encantó. O sea, somos un adulto que decidimos nosotros ese cambio. Porque tú lo decidiste, nadie te obligó. Sí. No, Nadie te llevó y te dijo, ahora trabajas acá. No, tú claro. lo decidiste y a pesar de ello, tienes tu periodo de adaptación de 6 meses. Entonces, Ujú. ahora, traspólalo a un niño. Entonces, es Ujú. esperarse, dale tiempo a que él lo pueda ir procesando. La forma en la que, algo que yo les digo mucho y les recomiendo es, volteen a verlos a los ojos, platiquen con ellos desde antes, porque tú no necesitas decirles nada y ellos sienten tu inseguridad, sienten tu miedo. Entonces, trata de procesarlo tú primero para que puedas generarle seguridad a tu niño o a tu niña. Decirle, mira, mi amor, vienes aquí, vas a conocer a nuevos amigos, vas a interactuar con otras personas, te vas a divertir, yo voy a salir un momento y en un rato más voy a regresar por ti. Yo te amo, que tengas un muy bonito día y adiós, vámonos. Pero esa interacción de vernos, y yo lo veo que está llorando y lo que quiero es correr y que no me vea, que no se dé cuenta que me fui. Es lo peor que puedes hacer porque al día siguiente su forma de pensarlo es, me distraje y se fue. Y se fue. Y ya no supe qué pasó. Exactamente. Lo siguiente que hago, me le agarro. No, que no se me va. Entonces, y ya me afecta, no, mi amor, es que mira, ya entra. Y el niño Claro. bien agarrado, o la niña, por esa sensación que tuvo. Entonces, es con el dolor de tu corazón, porque sí se siente así. Digo, nadie me la cree que yo el primer día que dejé a mi bebé, en guardería, se me salieron las lagrimitas. Dice, pero ¿cómo? Si son tus guarderías y todo. Sí, pero es algo personal, hormonal, o sea, es todo. Entonces, es entenderlo. No porque yo diga, no, sí, es que sí, ya, tú tienes que entenderlo y todo tiene que ser perfecto. No, vas a sentirte así, vas a sentir las ganas de llorar y decir, no, no lo quiero dejar, no, por favor. Otros 2 años, otros 3 años con él en casa. Pero al final del día, el que tú te realices como persona, como mujer, como hombre, como profesional, también le ayuda a él. Porque tú vas, te desempeñas, regresas y esas 4, 5, 6, 8 horas, 10 horas que estás con él son de calidad porque te sientes pleno. Y no estás las 24 horas que según tú para estar todo el tiempo con él, pero no tienen esa calidad porque estás cansado, porque estás frustrado, porque tú quieres también crecer profesionalmente, porque tú quieres mil y un cosas. Entonces pienso que es como que potencializar esto, ¿no? De yo me siento pleno, pues mi niño se va también a sentir pleno por esta cuestión de tanta fuerza de vínculo, ¿no? Entre padres e hijos. Claro, sí, hay una frase que justo habla de esto que tú dices, ¿no? Bueno, la dicen mucho para las madres, ¿no? Porque normalmente la mamá es la que más cuida normalmente a los Sí. hijos, pero también hay padres, por supuesto, que dicen, ¿no? O sea, es importante que mamá primero esté bien, porque si mamá está bien, va a cuidar bien al hijo. Y sí es cierto, o sea, yo lo veo.
si yo estoy, pues, dentro de lo que cabe descansada, porque, ¿no? Cuando tienes un hijo y luego tienes recién nacidos y así es más difícil, más pesado físicamente, no descansas tanto, pero dentro de lo que cabe que puedas descansar, pues obviamente el que tú te sientas descansado hace que te desesperes menos o te desesperes no tan rápido, ¿no? O sea, que te puedas contener. En cambio, cuando ya estás muy cansado física y mentalmente, pues obviamente la probabilidad de que te desesperes y que detones en segundos es muy alta y eso, pues obviamente se lo das al niño y el niño, pues así, pues ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué hice, no? Entonces, entiendo muy bien esta parte que tú dices, que a veces como que como madres nos cuesta, ¿no? Queremos como que darle todo a los hijos, olvidándonos de nosotros, pero pues sí, también es importante que equilibremos un poquito esto, ¿no? Sí. Y aparte de todo esto que ya nos diste, ¿qué otros consejos darías a los padres primerizos que están dejando a sus hijos por primera vez? Por ejemplo, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dar para manejar un poco el tema de la culpa, que sí es algo que es muy complicado, ¿no? O sea, de repente el sentimiento de, híjole, soy la peor madre, el peor padre del mundo por querer dejar a mi hijo en una guardería o por tener que dejar a mi hijo en una guardería, ¿no? Exactamente. Pienso que la forma en la que puede uno trabajarlo es mantener en mente, así como al inicio lo platicamos, de entender el para qué. Entonces, yo entender para qué estoy haciendo esto. Pues para estar mejor económicamente, pues para sentirme más tranquila, para poder crecer profesionalmente, para ser un ejemplo para mi hijo, para mi hija. Entonces, aferrarte a eso. Cada que sientas, porque creo que las recomendaciones de no sientas culpa, no sientas miedo. Se me hace una recomendación súper vacía. O sea, claro que lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque socialmente no siempre es sencillo. Y ahorita es mucho más común el uso de guardería, claro que sí, pero aún así se sigue sintiendo a veces la opinión o la sociedad que genera como y los dejas ahí tantas horas, ¿cómo? Entonces, queriendo o no, si sientes culpa, si sientes miedo, entonces trata de dimensionar para qué lo estoy haciendo. O sea, Ok. ¿qué va a pasar si yo me siento bien? Pues voy a estar a gusto con mi bebé, con mi niña, voy a tener, como ya estuve varias horas, que él estuvo en guardería y yo estuve acá, pues llegamos a la casa y vamos a ponernos a jugar. No le hace que hoy ni trapeamos, no le hace que hoy ni los trastes están limpios, no vamos a poner a sentarnos a jugar. Y esas actividades te llenan mucho más que permanecer con él todo este tiempo con la sensación de frustración, con la sensación de no merecimiento por otras cosas, por crecimiento. Entonces, tratar de aferrarse a la visión agradable de cuando sí tengo este apoyo de guardería. Entonces, cuando sí tengo este apoyo, yo puedo estar más a gusto. A lo mejor lo dejo una horita más y me voy a dormir un rato porque no dormí toda la noche. Estoy lactando, estuvo enfermito y tengo 3 días sin dormir. Entonces, lo dejo 2, 3 horas extra, me repongo, hago una buena siesta y ya voy a llegar con toda la felicidad del mundo a ver a mi bebé tranquila, a ver a mi niña contenta. Pienso que es esta parte. Visualízate estando bien con esto, o sea, estando como contento con tu decisión. Y con esa visualización, aférrate cuando sientas culpa y aférrate cuando sientas miedo. Totalmente, conectar, ¿no? El con el para qué. O sea, a lo mejor alguna persona dirá, pues es que lo hago por necesidad, ¿no? O sea, no es un gusto, ok, conecta con esa necesidad. Pues es que necesito alimentarlo, pues es que si necesitas ir a trabajar para poderle pagar unos estudios, para poder darle de comer, para poder darle lo que necesita, pues conecta con eso, ¿no? Al final, pues también nadie, o sea, muchos trabajamos porque pues necesitamos cubrir ciertas necesidades, ¿no? Aunque lo hagas en tu pasión, pues al final también lo haces porque tienes que cubrir ciertas necesidades económicas y eso no te hace un peor ser humano. No, claro que no. Me encanta. ¿Y cómo ves? O sea, ¿tú crees que el más caro, el que la guardería sale más cara, garantiza que será una mejor guardería? Es una buena pregunta. Sería muy ridículo decirte no, claro que no, es que, o sea, lo más caro no es lo mejor. Obviamente no hay que ser ridículos, o sea, obviamente si tú tienes una tarifa más alta,
te permite mejor calidad de personal porque les puedes pagar más, te permite mejor calidad de insumos, te permite mejor calidad de instalación, te permite ir creciendo, o sea, muchas cosas. Pero la verdad sí es también negligente de mi parte decirles, no, si entre más caro va a ser mejor. La realidad es de que tampoco es cierto, o sea, son tantos los factores que pueden influir en que sí es bueno para mí y qué no, que es pienso que ahora sí, como dicen, ¿no? De algo a tu medida, ¿no? El traje a tu medida. La verdad en el cuestión de guarderías es como que buscar qué te queda a tu medida. Si yo entre guarderías estoy viendo que esta me sale 200, 300, 500 pesos más, pero la verdad hace mucho más coherencia conmigo, con mis gustos, con lo que yo quiero, con el tipo de personal que tienen, con el tipo de instalación, con la zona geográfica, la logística de mi trabajo, de mi casa, etcétera, adelante. Pero tal cual decir, no, es que el más caro es porque no, ese no significa que sea buena, pues la realidad es de que no, sí es importante identificar, si es un poquito más y tú ves que la verdad es mucho más lo que te están dando, pues adelante, a pagarlo, pero no siempre es como que es la más cara y por eso ya es lo mejor, la realidad es de que pues no. No, O sea, hay ciertas cosas, no necesariamente. Entonces, hay ciertas cosas que sí te apoyan. Nosotros, por ejemplo, en nuestras guarderías vamos a incorporar en este ciclo escolar, porque nos estamos ampliando a preescolar. Entonces, en este ciclo escolar vamos a agregar un sistema de maestras extranjeras de otros países que vienen con nosotros y se quedan de 6 a 8 semanas como un espacio o una oportunidad de multiculturalidad y de exposición a otros idiomas. Este tipo de cosas las estamos haciendo que como asociación civil las traemos a nuestro servicio. Si me hablas de una guardería cotidiana o un colegio o eso, pues difícilmente puedes costear este tipo de servicios. Entonces, definitivamente tus costos tienen que ser muy altos para poder costear un personal extranjero que venga simplemente para poder tener interacción con los niños. Entonces, claro. lo que yo veo positivo pues en mis guarderías es esta dinámica de las dos cosas, ¿no? O sea, tengo una guardería particular, pero tengo estos beneficios como asociación civil, que es el fluir con este tipo de servicios que de manera habitual, pues yo no alcanzaría económicamente obtenerlos, ¿no? Entonces, si tienes a la mano un tipo de guardería de este estilo, pues está padrísimo, porque así te alcanza y tienes este tipo de cosas que pues tú no las vas a pagar realmente, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Ok. ¿Y hay algunos errores que tú hayas identificado que comúnmente cometen los padres a la hora de elegir guarderías? Sí, pienso que los más fuertes son la cercanía y el precio. O sea, que es lo único que los hace tomar la decisión. Sí, como de, Ok. esta porque es la que me queda cerca. O esta porque pues es el mejor precio, ¿no? Es el más barato. Entonces pienso que el tomar la decisión como que nada más por un solo rubro, ¿no? Por la cercanía o el precio, creo que es lo más habitual en cuanto a un error. Claro, claro. Entonces ahí sería como más enfocarnos, como dices tú, en la experiencia que vamos a vivir, tanto como padres como con nuestros hijos, en los aspectos que ellos trabajan, ¿no? Que también trabajan la parte física, pero también la parte emocional. Y ahí se me estaría escapando algún otro punto para ver si sí estoy entendiendo bien todo lo Los que protocolos de seguridad que tengan. los protocolos. Ok. Medidas de seguridad que tú identifiques. Perfecto, muy bien. Si pudieras darle un consejo a mamá o papá que está por dejar por primera vez en una guardería a sus hijos, ¿cuál sería? ¿O cuáles podrían ser estas preguntas que de ley sí o sí tendríamos que hacer cuando vamos a visitar una guardería? Ujú. El punto 1, ¿en qué están capacitadas las maestras o maestros? Ok. Casi siempre es personal femenino. Punto 1. El punto 2, sus medidas de seguridad. Y el punto 3, estas preguntas de los procesos, ¿no? No tanto como para identificar el proceso, sino para ver la respuesta. De, ¿y cuándo los enseñan para ir al baño? ¿A qué hora comen? Ok. ¿A qué hora se lavan sus manos? ¿A qué hora hacen siesta? O sea, como lo habitual para que puedas tú distinguir las respuestas y ver si si hacen match contigo, ¿no? Si pueden, se sienten cómodos. Ok. Pero en sí, ¿qué consejo daría a alguien que deja a su bebé por primera vez?
respira y confía en tu decisión. Ya lo decidiste, respira, confía en ti. El primer día es el más difícil para ti que mamá, para ti papá, es el día más difícil. Ellos perciben tu seguridad. Entonces, respira, trata de sentirte tranquila para que tu pequeñito, tu niña, pueda también sentirse tranquilo. Okey. Y también es como más difícil también para ellos por ser su primera vez. Claro, para las 2 partes, pero la verdad a veces mamá o papá son los que generan más de esa incertidumbre del niño. El niño va a veces tranquilo y ya mamá está, ay, mi amor, pero que estés muy bien, yo al ratito vengo por ti, y está casi llorando, entonces el niño se queda como de, Pues, caramba, ¿qué o sea, pasó, no? ¿qué pasó? ¿Dónde me ¿Me estás vas a dejando? abandonar o qué? Claro. Sí, o sea, te escucho a ti y yo como si estuviera en el lugar del niño diría, pues, ¿qué me va a abandonar aquí? ¿Qué pasó? Exacto. Sí, Ahora el niño claro. va tranquilo y tú ya lo Ajá. alteraste, porque, pues, estás tan alterado o alterada que el niño lo está sintiendo y dice: "Ay, Dios", o sea, algo malo está pasando, ¿no? Claro. O ya nos predisponemos, ¿no? Sí. Ay, ya, como ya lo voy a meter aquí, entonces hoy va a ser el día más difícil, el día más pesado, el día más complicado, ¿no? Y pues no Sí. necesariamente tiene que ser, nada más porque como cambiamos la rutina, ya le como que lo estigmatizamos como lo peor cuando no realmente, ¿no? No tiene que ser así. Y más si vienes con esta sensación de culpa, ¿no? De: "Ay, no, es que no le va a pasar algo malísimo, malísimo". Pues no Claro. necesariamente. Totalmente, totalmente. Y ya para terminar, Carla, ¿hay alguna historia que nos quieras compartir, que haya ayudado mucho el trabajo que ustedes hacen a una familia, a un niño? Porque, ¿qué pasa, no? A veces, y me incluyo, a veces estigmatizamos mucho las guarderías, ¿no? Como que, y no, son lo peor, ¿no? O sea, Sí. no, bueno, no digo que sean lo peor, ¿no? En cuanto a elegir con quién dejar tu hijo, pues, para mí puede ser como la última opción, Sí. ¿no? Porque como que tenemos muchas creencias alrededor de. Entonces, ¿hay alguna historia ahí que nos puedas compartir para que las personas que de repente como que, tengan estos miedos, estas ideas, cambien un poquito como la forma de ver las guarderías? Sí, claro. De historias, pues, tengo muchísimas, porque, pues, por todo este tiempo, pues, han pasado muchos niños, pero, hay una nena que a mí me impresionó mucho, porque ella llegó con un grado de desnutrición bastante mal. Mamá no, pues, no estaba en su mejor momento. Entonces, físicamente, moralmente, psicológicamente, en todo, tenía bastantes daños. Entonces, la niña llegó con mucha desnutrición. Llegó con su motricidad gruesa muy deteriorada. A eso me refiero, que tenía 3 años y la niña se arrastraba. Ni siquiera un gateo, era arrastrarse, literal. Lenguaje, no hablaba nada. Entonces, estuvo con nosotros alrededor de como a los 7, 8 meses, la niña era otra persona, era otra niña. O sea, aumentó de peso, se puso a mejorar bastante físicamente, ya caminaba, o sea, logramos el gateo, después logramos el andar, ya una vez caminando, después, utilizó ya lenguaje, ya decía mamá, lo decía nosotros pues como maestras, y me da ternura, digo, porque al final del día entendemos que no somos una crianza, en cuanto a que nunca vamos a tener el lugar de mamá y papá, y eso es súper importante dejarlo claro, para que mamá y papá no sientan como de, ay, me están reemplazando. Claro que no, jamás. Pero es imposible no enamorarte de ellos, o sea, es imposible de no enamorarte de sus procesos. Entonces, esta niña ya hablaba, decía mamá, lo decía hacia nosotras, y empezó a decir amigo, empezó a decir hola, después de este grado tan feo de deterioro. Entonces, la verdad sí es una historia que hoy, ay, todavía la cuento y, siento ternura. Es que suena muy fuerte, la verdad, suena muy fuerte. Digo, a mí también me conmovió, y por ambas partes, ¿sabes? Porque de repente podemos decir: "Ay, qué horror con la madre", ¿no? Pero como lo hemos platicado a lo largo de este episodio, realmente no sabemos lo que la mamá estaba viviendo, ¿no? O sea, a lo mejor la mamá estaba pasando por un episodio muy fuerte de depresión,
¿no? En donde si estamos diciendo que primero tú como madre tienes que estar bien para poder ayudar a tus hijos, a lo mejor ella no estaba bien y como no estaba bien, pues claramente no iba a poder dar algo que no podía, ¿no? Si no estoy bien mentalmente, pues no puedo ayudar mentalmente ni físicamente a mis hijos, ¿no? Entonces, ¿qué, Exacto. esto como que me deja muchas reflexiones, ¿no? ¿Qué decisión tan fuerte por parte de la madre de a lo mejor decir, sabes que yo ahorita no estoy en mi mejor momento, voy a ceder por un tiempo el cuidado, no al 100, pero por unas horas para yo centrarme en cuidarme, en estar bien y que también mi hija pueda estar bien, porque imagínate ahí la niña ya con un severo problema de desnutrición, pues podía llegar a una situación todavía más fuerte. Una grave. Exacto. Entonces, qué increíble esto que nos dices y qué importante lo que refuerza lo que hemos platicado a lo largo de este episodio, ¿no? A veces podemos pensar, ok, la guardería la voy a usar como opción solo si tengo que trabajar, Ajá. pero No no, necesariamente. o sea, también puede ser una opción para cuando tú necesites física y mentalmente descansar o cuando también estés pasando por una situación difícil mentalmente, ¿no? Hablando a lo mejor de una depresión o, ¿por qué no? O sea, a lo mejor también tuviste un accidente, algún problema físico y pues no Sí. puedes hacerte cargo de tu hijo por alguna razón, ¿no? Entonces, pues recurrir a una guardería puede ser una buena opción en lo que tú te recuperas. Ujú, exactamente. Cuando quitas la culpa y el miedo de la ecuación, es una magia, o sea, es una magia tener este brazo de apoyo que son las guarderías, ¿no? Esta logística en tu vida diaria que te da esa paz mental, de decir, está en un lugar seguro y apto. Entonces, ya en mi caso, para finalizar, a mí me gustaría agregar algo. Este es un tema muy delicado, pero la verdad yo sí veo, conforme lo que he estado indagando, conforme lo que ha pasado como asociación civil, en donde yo, más allá de las guarderías, pues ya me he enterado de muchos otros casos, pienso que sí es necesario traerlo a la mesa, que no podemos ignorarlo cuando hablamos del cuidado infantil, que es la realidad de los riesgos a los que están expuestos los niños cuando están en entornos informales. ¿A qué me refiero a entornos informales? Con familiares, con vecinos, con vecinas, con que no, es que la guardería no. No, 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 no. Yo mejor con mi vecina, con mi amiga, con esto. No es que esté mal, pero hay cifras que no mienten. O sea, lo que es hablar de las víctimas de violencia sexual infantil son reales. O sea, es real. Hay datos estadísticos en donde en México es uno de los lugares como país, pues, que estamos en primer lugar en cuanto a víctimas de violencia sexual infantil. Pues Wow. desgraciadamente es un tema, esto estoy hablando de la OSDE, que es un grupo de 35 países, en donde hay comparativas en estándares de países que tienen estándares similares, ¿no? Para poder hacer estas comparaciones. Entonces nos coloca como país con la mayor incidencia dentro de los países que somos miembros. Entonces, es complejo, es un tema difícil, es un tema que yo he notado que hasta me la pensé para traerlo a la mesa en esta cuestión, porque digo, a lo mejor se siente como, nada, pues es que tú te dedicas a las guarderías, pues mejor llévenlo a la guardería. La realidad es de que va más allá. Mi interés no nada más es con eso, sino alertarnos a que la realidad es de que sí, las guarderías no pueden ser lo más hermoso que hay, lo más excelente. No, claro que no, o sea, somos humanos, hay errores, hay mil y un situaciones que se ocupan mejorar en muchas guarderías, claro que sí, muchísimo. Pero un caso de abuso sexual en una guardería es imposible. ¿Por qué? Porque hay más personas, porque hay más niños todo el tiempo, porque hay cámaras en donde tú como adulto te sientes vigilado todo el tiempo, porque no hay punto en donde no pueda llegar quien sea me refiero a otra maestra, a otro niño, o sea, no está apto para poder hacerlo. Pero en entornos informales, en donde están en una casa, en donde están con un adolescente, en donde están en un espacio seguro para eso,
sea, para poder tener esa privacidad es donde ocurren las cosas. Desgraciadamente, el 90% de las veces de estas situaciones, el agresor no es un extraño, es alguien cercano que muchas veces está dentro de nuestro círculo familiar o de confianza. Entonces, es un aspecto muy importante que me gusta traer a la mesa, no por gusto real, porque yo creo que nadie queremos hablar de esto, la verdad. Digo, pero me siento obligada porque conozco las cifras, porque a nivel de México, 4 niñas de cada 10 han pasado por esto. Igual pasa en niños, o sea, niño o niña. Entonces, la realidad es de que es preocupante. Es preocupante porque esto sí cambia el rumbo de tu vida. Es preocupante porque si una maestra no te habló de la manera adecuada o no utilizó el tono adecuado, a lo mejor hoy te cambió el pañal y lo dejó chueco, o sea, cosas así, no va a cambiar el rumbo de tu vida. Mamá o papá se van a sentir descontentos, sí, porque, híjole, el pañal lo dejó acá todo chueco, eso, pero no va a cambiar el rumbo de tu vida. Pero una violación o un abuso sexual sí cambia el rumbo de tu vida. Totalmente. La recuperación no es tan sencilla, la recuperación de este tipo de situaciones es compleja, requiere mucha introspección, requiere mucho de ti. Entonces, ahí sí es donde yo como fundadora de una asociación civil dedicada a esto, es donde sí alzo la voz y digo, es que no se vale. O sea, no se vale que pase esto. Totalmente, totalmente. Y con esto, nuevamente, para las personas que nos están escuchando, no es que Carla diga, ay, pues ya, ¿no? Mételos a guarderías, ¿no? O sea, creo que el objetivo es principalmente prevenir, evitar que este tipo de situaciones sucedan, porque sí, como lo dice Carla, es algo que te marca de por vida. O sea, no es como la rosadura que a lo mejor se te va a quitar, ¿no? Hubo una rosadura ahí y pues ya, híjole, ¿no? Y con eso tampoco queremos decir, ya, mételo a guardería y ya no lo lleves con tu No, familiar, ¿no? Claro que no, por supuesto que tampoco, pero sí es importante que a la hora de decidir como padres, quién va a cuidar a nuestros hijos, ¿no? Si una guardería, una niñera, un familiar, un conocido, ¿no? ujú, Tomemos la mejor decisión para, como nos lo acaba de decir Carlos a lo largo de todo este episodio, para los involucrados, ¿no? Ya sea mamá, papá, hijo o madre y solo hijo o padre o solo hijo, ¿no? O sea, que todos los involucrados pues estén a gusto, ¿no? Entonces ahí es como muy importante que podamos tomar bien la decisión como padres de decir, ok, lo voy a dejar con mi mamá porque sé que lo va a cuidar bien, porque sé que tiene las herramientas, el tiempo, la paciencia, o mejor no, porque no es que sea mala mi madre, ¿no? Pero a lo mejor no puede, no tiene las herramientas, el tiempo, la paciencia. Entonces lo llevo en una guardería o contrato una niñera, no sé, pero que tú sí, puedas tomar la mejor decisión, sobre todo para la persona más importante, ¿no? Nuestros hijos. sí. Totalmente. Pues muchísimas gracias por traer este tema a la mesa, Carla, que es tan importante que como tú dices, queremos de alguna forma no hablarlo porque es incómodo, es doloroso, es triste pensar que, pues yo, por ejemplo, desde que soy madre, pensar que abusan de los niños me parte el corazón. O sea, digo, Oh, puede ser posible que alguien le haga eso? Y la verdad que me lo pregunto constantemente, ¿no? O sea, ¿cómo alguien podría lastimar a un ser tan inofensivo? Pero bueno, desafortunadamente y tristemente es algo que existe y qué pena y qué tristeza saber que México ocupa dentro de los primeros lugares en esta parte que tú comentas, ¿no? De que estamos incluidos en este grupo. Qué duro, ¿no? Porque realmente es algo muy alarmante que como padres definitivamente queremos evitar a toda costa que nuestros hijos sufran, ¿no? Pero bueno, platícanos un poquito ¿por qué sí? Para los que tienen la fortuna de tener cerca, tus guarderías, ¿por qué sí deberíamos de llevar a nuestros pequeñitos, a tus guarderías, Carla?
En sí es esta combinación, ¿no? Del cuidado cálido con programas educativos de alto nivel, personal que constantemente estamos en capacitación, se certifica, se capacita en primeros auxilios, se capacita en dinámicas de atención con padres y espacios diseñados, ¿no? Para la seguridad y desarrollo infantil. Aquí en nuestros espacios como guarderías, los niños no solo están bien cuidados, también son escuchados, son respetados y aprenden. Entonces, es como que esta dinámica completa de que la realidad es de que formas lazos o vínculos fuertes. A veces como maestros que estamos en guardería, pues mamá o papá se llega y se desahoga contigo. Entonces, ellos saber que se sienten en un lugar seguro, que tienen un espacio confiable a donde acudir. Para mí es una belleza y me llena el corazón cuando regresan niños a solo saludarnos, o sea, que regresan porque ya están en grados escolares, ya pasaron a preescolar o primaria y regresan solo para saludarnos, que nos extrañan. Entonces, es donde te das cuenta que se conecta tu para qué, ¿no? Se conecta con lo que haces en tu día a día o en tu rutina, porque regresa y el niño ya es otro rostro, porque es otro niño totalmente diferente después de 3, 4, 5 años, y aún así él te sigue saludando con toda la ternura como ese bebecito que tenías de meses o que estuvo ahí de 2, 3 años. Entonces te llena el alma. Entonces, ¿qué puedes encontrar en nuestras guarderías? Pues esta combinación. Okey, me encanta, me encanta. Digo, yo creo que más de uno ya nada más de escucharte dijo: "Sí, es ahí". Pero bueno, pues siempre es bueno, ¿no? A ver, convéncenos si tenemos alguna Claro. duda de por qué sí deberíamos de llevar a nuestros pequeñitos ahí contigo. Y platícanos, ¿en dónde podemos encontrarlos? ¿Cuáles son sus redes? Porque, bueno, sé que ahorita, físicamente, pues, están, nada más como que en cierta zona, pero también sé que tienes estos deseos de expandirte. Entonces, mejor que primero visiten tu página para ver en qué lugares están, en qué zonas están disponibles. Sí, exactamente. Ahorita, tal cual de manera física, estamos en Zapopan, que es en el estado de Jalisco, muy cercano a lo que es la zona metropolitana de Guadalajara. Y obviamente como asociación civil buscamos esta expansión de poder crecer con proyectos o programas que pueden llegar a otras comunidades y paulatinamente también poder llevar estos centros o estos espacios de guardería que también se puedan ir replicando, ¿no? A muchos otros lugares. Entonces, entre más pronto crezcamos Jalisco, pues más pronto podemos ir creciendo también a otros estados. Como filosofía siempre utilizo de pasito a pasito, entonces así vamos, pasito a pasito, pero firmes. Mi propósito no es nada más como que abro y abro y abro y abro sucursales, no. Mi propósito es de que creemos ese espacio completo, construyamos espacios seguros y aptos para los niños en toda esta dinámica que conversamos durante todo este episodio. Okey. ¿Y cuál es tu página? ¿Cuáles son tus redes? Como tal, en la página es pasitosac.org y nuestro Facebook, que es el que más se alimenta, es Pasitos AC, donde nos pueden encontrar, para que puedan estar viendo todas las dinámicas que tenemos, si quieren sumarse de manera como donadores, como benefactores, como empresa con deducción de impuestos, de manera asalariados, para deducción de impuestos, o sea, todas estas dinámicas lo pueden hacer. Nosotros tenemos también servicios con el TEC de Monterrey, entonces muchos de los estudiantes de ahí se suman a nosotros para hacer diferentes proyectos. Entonces, mucho de lo que hemos tenido o avanzado también ha sido por estos voluntarios que desde su área de expertise quieren poner un granito más a este cambio o a esta dinámica de construir una niñez y adolescencia asombrosa. Me encanta, me encanta. Y para lo que es la parte de la guardería, ¿también sería la misma página, la de Facebook que Sí, nos mencionas? en Okey, ese mismo perfecto. utilizamos con Facebook. Ujú. Okey, excelente. Pues, de todos modos, para todos los que nos están escuchando o viendo, como saben, debajo del episodio les vamos a dejar todas las redes disponibles de, Carla y de la guardería y de la asociación, para que sin ningún problema ustedes puedan consultarla. Pues, no sé si quieras agregar algo más, Carla. Sí, claro, a mí me gustaría cerrar con que mamá o papá, no es un egoísmo que tú decidas elegir un espacio profesional para tu hijo. Al contrario, es parte de tu responsabilidad y es un amor inteligente. Tu hijo lo vale.
Claro, totalmente. Pues muchísimas gracias, Carla. Nos ha encantado tenerte como invitada. Todo un placer. Gracias por todo lo que por todo el conocimiento que nos diste, porque a veces uno como padre, pues a veces no sabes lo que no sabes, ¿no? O sea, a veces uno como padre, tú dices, pues me voy a enfocar en el precio y en la cercanía, que yo creo que son los aspectos más importantes, pero ahorita charlando contigo, pues claramente nos damos cuenta que no, que hay otros aspectos que debemos de considerar que todavía tienen más peso que la cercanía o el precio muchas veces que puede tener una guardería o un sistema educativo, ¿no? Una escuela también, que también son aspectos muy importantes. Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, profesionista, que nos estás escuchando. Recuerda que eres capaz de lograr todo aquello que anhela tu corazón. Se despide Xcaret García. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Te recuerdo que puedes acceder a más contenido en www.consultoriaendesarrollo.com. ¡Hasta la próxima!